Bueno, la siguiente en exponer en esta mesa es nuestra compañera Maite Gómez Echevarría, que es diplomada en enfermería, especialista en salud mental y en salud laboral, técnica superior en prevención de riesgos laborales y técnica de prevención en el grupo de psicosociología de Osalan. Y nos va a exponer la campaña titulada Prevención de riesgos psicosociales en empresas del sector de industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Bueno, egunon, niri ere euskaraz egitea gustatuko litzaidake, baina nire limitazioak dauzkat, ordun, erderaz egingo dut. Vale. Bueno, antes de empezar mi exposición, sí que quiero dar gracias a todas las personas que han colaborado con nosotros para que estas campañas podamos presentar aquí los resultados. A todos los servicios de prevención que han colaborado con nosotros en la campaña del teletrabajo y a todas las empresas de industria de los 3 Rialdes que han colaborado y a todos los agentes sociales que han participado también, ayudándonos en dar sus aportaciones, sus sugerencias, y luego estaremos con ellos pues porque creo que la opinión, desde luego, a Osalan nos es muy válida. Además, quiero dar las gracias a todas las personas de Osalan, incluidas mis compañeras y mis compañeros del equipo. Quiero dar las gracias a todas las personas que no son visibles y que están detrás de todo esto. Gracias Itzi, gracias David, Miquel, Roberto. No digo más nombres porque la demencia me está afectando un poquito. Entonces, gracias a todos y a todas. Y bueno, voy a empezar con la exposición de hoy. Antes se han presentado los resultados de una campaña que hemos hecho en la unidad de psicosociología, que era en relación al teletrabajo. Pero además, nosotras y nosotros hemos hecho una campaña de asesoramiento, de sensibilización y concienciación de la necesidad de prevenir los riesgos psicosociales en las empresas del sector industria. Concretamente en la metalurgia, y han participado 44 empresas, 10 en Araba, 15 en Guipúzcoa y 19 en Vizcaya. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues elaboramos una herramienta que le llamamos OS-Psico, en el que se recogían los datos que hacían relación a la empresa, entre ellos el tamaño de empresa diferenciado por sexo, el tipo de contrato, qué tipo de turnos realizaban, si pertenecían al sector público o privado, número de centros de la empresa y la mutua. Además, ya abordábamos la organización preventiva, qué tipo de modalidad preventiva disponían, si existían delegados o delegadas de prevención, perdonar por no haber cuidado el lenguaje de delegados y delegadas de prevención, y si existía un comité de seguridad y salud y se reunía trimestralmente, mínimamente. Y luego ya entramos en la gestión preventiva, en el que recogíamos datos del plan de prevención, buenas prácticas. En el plan de prevención, por supuesto que recogíamos si los procedimientos de prevención psicosocial estaban incluidos en el plan de prevención o era algo aislado. En la evaluación de riesgos miramos a ver si se habían identificado factores de riesgo psicosocial y si había habido una planificación preventiva. Entre otras cosas, también la información y la formación de los riesgos inherentes al puesto y el plan de emergencias. Y luego ya nos centrábamos más en la evaluación de riesgos psicosociales específica, pero no solo en el diagnóstico, en un documento que justificara un organismo externo diciendo que tengo una evaluación de riesgos, sino que íbamos más allá y mirábamos a ver si existía una planificación preventiva acorde a ese inicio del proceso, a ese diagnóstico, y si las medidas eran generales o realmente eran pues, para mejorar los factores que teníamos en la empresa. Y luego otros cuestionarios, como siempre digo, otros cuestionarios que no son una evaluación de riesgos psicosociales, sino que además de haber hecho una evaluación de riesgos psicosociales nos puede aportar datos. En relación a la violencia, mirábamos a ver qué tipo de procedimiento existía, si es que lo existía, y si tenían en las empresas conocimiento de accidentes por violencia o conflicto. El tamaño de las empresas que hemos visitado, en su mayor parte está en el tramo de 51 a 200, perdón, de 51 a 100, seguido por el de 101 a 200.
Las características a señalar es un sector masculinizado, el 90% de la plantilla es fija, pertenecen al sector privado todas ellas, y en relación a los turnos, 4 de las empresas visitadas hacían turno partido, 7 turnos de mañana y tarde y aparte noches fijas con trabajadores y trabajadoras, más bien trabajadores porque no había ninguna persona mujer. Hacían noches fijas y era voluntario, y en 33 el turno era mañana, tarde y noche, bien a 3 turnos o a 4 turnos. Y señalo aquí Mutua, error concepto, porque cuando muchas veces preguntamos por qué Mutua tienes, creo que en la actualidad todavía existe un error de concepto entre Mutua y servicio de prevención. La mayor parte de las empresas, como modalidad preventiva, tenía un servicio de prevención ajeno. En una existía un trabajador designado y tenían la vigilancia de la salud con un servicio de prevención ajeno, y en 4 de ellos servicio de prevención propios. En todas, excepto en una, había representantes, delegados o delegadas de prevención, y en todas, excepto en una, se reunía el Comité de Seguridad y Salud. En todas, excepto en una, tenían un plan de prevención, una evaluación de riesgos, una planificación, una información y formación y un plan de emergencias. En una no existía absolutamente nada en relación a la prevención. Centrándonos en la evaluación de riesgo psicosocial, bueno, de las 10 empresas visitadas en Araba, 5 tenían evaluación de riesgos psicosociales o parte del proceso. En Guipúzcoa, de 15 tenían 6 empresas realizadas la evaluación de riesgos psicosociales, y en Vizcaya de 19 tenían 15. En total, de las 43 empresas, de las 44 empresas visitadas, 23 sí tenían evaluación de riesgo psicosocial. Dato que me parece importante destacar. Luego lo comentaré por qué. En todas ellas había participado el delegado o delegada de prevención y se había realizado en todos los puestos de la empresa, salvo en una empresa visitada, que se había hecho la evaluación de riesgos en un puesto porque habían iniciado con conflictos. Los motivos por el que se realizó la evaluación de riesgo psicosocial, en su mayor parte, como podéis ver, es por iniciativa de la empresa o por una propuesta del servicio de prevención ajeno. 4, por requerimiento de inspección de trabajo, y 3, cuando nosotros enviamos la carta y dijimos que íbamos a hacer una campaña de prevención de riesgos psicosociales, la empresa llamó a su servicio de prevención y les dijo: oye, ¿qué pasa aquí? Y entonces iniciaron el proceso de evaluación de riesgo psicosocial. Tengo que destacar, porque me llamó mucho la atención, que en 4 de las empresas, 4 sector industria, se habían realizado en 2 ocasiones, la reevaluación de riesgo psicosocial. En estas 4 empresas, una de ellas empieza en el 2009, otras 2 en el 2011 y otra en el 2013. Y a partir de ese momento han hecho reevaluaciones ya pactadas en el seno del comité. Y en 2 de las empresas visitadas se ha hecho una reevaluación. ¿Las herramientas que se han utilizado? Bueno, pues como creo que todos sabemos, ¿cuál es la herramienta que actualmente más se está utilizando al hacer una evaluación de riesgo psicosocial? Las herramientas cuantitativas. Pero además, y coincide, hay 5 que coinciden con las 6 que han hecho las revisiones, que además de utilizar metodologías cuantitativas, han utilizado herramientas cualitativas, han utilizado la herramienta. Dato muy a destacar, y más en el sector industria. De las cuantitativas, el método más utilizado es el método del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo. 14 empresas han utilizado el método FSICO, 7 el ISTAS, una el ICMA y otra el Instituto Navarro, que esta metodología está descatalogada. Y ahora vamos con el kit de la cuestión, porque una evaluación de riesgos psicosociales, como siempre digo, no es un diagnóstico. Si yo tengo un diagnóstico y tengo un problema, tengo que poner unas medidas. Luego, ¿en cuánto se había hecho intervención psicosocial? De las 23, perdón, 15 de las 23, y digo, hay un error. De las 23, en 11 se había realizado intervención psicosocial. En 4 estaban en proceso y en 8 era un documento que la empresa tenía en el cajón y que, bueno, de poco servía.
bueno, servía de una detección de unos factores que no estaban en situación idónea y que había que mejorar, pero no se había intervenido. En 3 de las 11 se habían propuesto medidas generales. En la mayor parte de las empresas que vamos, como medida siempre está la formación, que está muy bien, pero hay que ir un paso más allá, ver cuál es la realidad de la empresa y qué medida tengo que abordar. Y para eso son de gran utilidad las técnicas cualitativas. Cuantitativa, tengo una foto de la situación de la empresa. Cualitativa, la voy a utilizar para esclarecer los datos, qué es lo que está pasando realmente. Me voy a hacer entrevistas a los trabajadores y trabajadoras, voy a hacer círculos de prevención, voy a hacer grupos de discusión, lo que vosotros consideréis. Y de ahí no solo voy a esclarecer el dato y voy a ver el problema real que tengo, sino que además se van a aportar las medidas preventivas necesarias para eliminar o disminuir ese riesgo. Y en 6 se ha realizado seguimiento. Además, en 17 se habían empleado otros cuestionarios, pero de las 17, en 7 de ellas nos intentaron justificar un cuestionario de clima como una evaluación de riesgo psicosocial. En relación a los procedimientos, de cualquier tipo de procedimiento que tenían en la empresa, 11 incluían en el procedimiento un código de buenas prácticas, en 21 existía algún tipo de procedimientos, en 10 de las 21 empresas se había consensuado dicho procedimiento entre la parte empresarial y la parte de las personas trabajadoras. En 15 se quedaba reflejado existía una comisión de investigación y solo de las 15 en 6 disponía el personal de una formación adecuada para la gestión de dichos conflictos. Y en 10 de los 21 procedimientos existían definidos tiempos. Y para terminar, como conclusión, decir que cada vez son más las empresas que realizan una intervención psicosocial. Y es así, porque tenemos datos objetivos en Osalan, que en el 2012 se hace una campaña en la que dice que solo un 5,04, no recuerdo muy bien el dato, posee una evaluación de riesgo psicosocial y sobre todo en el sector servicios. Y en industria era de un 1,01. Fijaros, de un 1,01 se pasó al 2016, que hacemos una revisión, a un 19,8. Y en la actualidad nos gustaría que fuese que el 100%, porque por obligación legal tienen que disponer todas las empresas de diferentes tamaños y de diferentes sectores de la evaluación de riesgo psicosocial. Nos encantaría que así fuese. Pero bueno, este dato pues un poco nos anima a seguir en las acciones que estamos realizando, porque cada vez son más las empresas que llevan a cabo una intervención psicosocial. Quizás no con la calidad que nosotros deseamos, pero en esas estamos ahora mismo. La evaluación de riesgo psicosocial no solo es un cuestionario, como he dicho antes, sino que es recomendable emplear metodologías cualitativas. Debemos pasar más a la acción poniendo medidas acordes con la problemática existente en la empresa y es importante hacer un seguimiento de las acciones y una reevaluación. Y en relación a los problemas de violencia, existe mayor concienciación y sensibilización de que tengo que tener una guía para abordar los conflictos dentro de la empresa, pero tenemos dificultad o temor a cómo abordarlo. Y para finalizar, creo que en esta tarea es importantísimo que lleguemos a compromisos serios entre la parte que representa a la empresa y la parte que representa a las personas trabajadoras. Muchas gracias.